buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 1 de septiembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Comando para la transición. Santos empieza a cumplir con las FARC. A ver qué significa ese comando para la transición. Pues por lo pronto que va a haber una transición y que las fuerzas militares van a ser distintas. Luego hay que cambiarlas. Luego las FARC están ganando la batalla en la mesa. Les van a cambiar las fuerzas militares, que es lo primero que uno quiere cuando termina una guerra, es cambiar las fuerzas militares del enemigo. Entonces aquí le van a hacer unas fuerzas militares a la medida de las FARC. Y ese comando lo comanda sin tropas. Es el único comando sin tropas que hay en el hemisferio occidental. Un comandante es comandante porque comanda, porque manda, porque tiene tropas, porque dispone de ellas para la guerra. Flores es un comandante sin tropas. ¿Para dónde va eso? ¿Será que quieren callar en la mesa al general Mora? Porque se atrevió a decir que no puede haber paz sin entrega de armas y sin desmovilización. Las FARC inmediatamente reaccionaron y llamaron bravucón al general Mora. Y la respuesta es el comando para la transición. La transición querrá decir sacar a Mora, que viene obrando en la mesa como representante de las fuerzas militares, y por ahí derecho meter a Flores, que se sabe que no negocia y que se sabe que tiene muy limitada capacidad para esos asuntos, pero que entonces obedece las órdenes que le dan. ¿Qué será lo que está pasando? Hoy se reúne otra vez la mesa en La Habana y nos dirán pronto quiénes van de víctimas, y la que está trabajando mucho es la Comisión Histórica para hacer una historia de Colombia a la medida de las FARC. No es la vacuna. Las culpables son las niñas de los Montes de María, que se volvieron todas histéricas y se pusieron de acuerdo seguramente por internet para decir cómo tenían que hacer una farsa para preocupar a la gente. Esto es lo más grotesco que el gobierno de Santos se ha inventado, lo más idiota de todo. Me perdonan la expresión, pero no hay derecho a que aparezcan 330 niñas afectadas por una vacuna, que algo tiene que pasar con ella, algo. Las niñas terminan en un hospital y terminan desmayadas y terminan con parálisis en los miembros inferiores y se recuperan con los síntomas más atroces, pero la culpa es de las niñas. Y entonces Santos arregla el problema y manda para el sitio a un economista, al doctor Alejandro Gaviria, muy distinguido economista él, para que trate a las niñas y para que dé entonces un concepto que están dando los psiquiatras desde Bogotá de que se trata una histeria colectiva. Y asunto concluido, y las vacunas están perfectas. Así es este gobierno, que es todo menos serio. El Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés. Aquí nos acordamos del viejo villancico. Golondrinas venid, golondrinas llegad. Esto es un acto desesperado del Banco de la República para que sigan llegando capitales golondrina, para que le compren bonos al gobierno y para que de esa manera se fortalezca más el peso colombiano. 4.5% de tasa de interés cuando en el resto del mundo está en cero. De manera que la Federal Reserve mantiene su política de apoyo a la producción, de apoyo a la creación de empleo, y Colombia va exactamente en contravía a través de estas decisiones del Banco de la República. Fuerte caída del dólar, que es lo obvio cuando se toman medidas de esta naturaleza.
La Corte Constitucional corrige a mi Dios. Ahora ya la familia no es como la organizó mi Dios por los siglos de los siglos, un hombre y una mujer y unos hijos, sino como lo dice el doctor, ¿cómo se llama? Vargas Silva, el de la Corte Constitucional. Él dice cómo son las familias. Y entonces ahora organizaron una nueva familia que la sacan, quién sabe de dónde, contrariando expresamente lo que dice la Constitución Política de Colombia. Pero la Corte Constitucional hace lo que le da en gana. Y estos iluminados no solamente corrigen la Constitución anterior, sino que también corrigen a mi Dios. Bueno, diseñen pues la familia como les parezca. El Cono Sur, Argentina está en default y Brasil técnicamente en recesión. Esto se produjo al verificarse que en 2 trimestres consecutivos hubo decrecimiento en la economía brasilera, en el primer y en el segundo trimestre del año. Estas malas noticias están golpeando muy duramente la candidatura de Dilma Rousseff y están inflando la candidatura de su contradictora. En este momento, si hay que creerle a las encuestas, tendrían un empate técnico en la primera vuelta y en la segunda ganaría la oposición en el Brasil. De lo que se trata, miren ustedes, es de buscar una economía más liberal. La señora Rousseff se dedicó a hacer socialismo del siglo XXI, a dictar medidas de tipo político, a poner restricciones, a poner sanciones, a intervenir en la economía, y la congeló. 2 muchachitos de Boyacá nos levantan de orgullo el corazón. Winner Anacona ganó una de las etapas más fuertes de la Vuelta a España y Nairo Quintana, llega a la punta de la competencia. No hay nada ganado. Esto apenas comienza. Nunca vimos una vuelta tan disputada. La diferencia entre el primero y el quinto es de 30 segundos. Esto empieza a resolverse con la contrarreloj de mañana martes. Vamos a ver qué ocurre. El sistema Puma de la policía. La policía hizo una inversión gigantesca para interceptar comunicaciones. Obviamente, dicen ellos que las de los bandidos. La fiscalía le tiene miedo al sistema y se lo quiere tragar. Esa es la fórmula. Lo mismo pasó alguna vez con el DAS y entonces la fiscalía lo quiere todo para ella, de manera que el sistema Puma es un peligro en manos de la policía, pero da perfectas garantías en manos de la Fiscalía General de la Nación. Capturaron al hombre del mono mancuso. Dicen que tiene 5.000 muertos en su cuenta, es decir, que le gana al bandido que soltaron ahora de la cárcel de Cómbita. Entonces, de bandido a bandido, el uno con 3.000 y el otro con 5.000 muertos. ¿Qué pasó en el Fondo Nacional del Ahorro? Hoy hablaremos con el presidente que se va o que se fue, con el doctor Ricardo Arias, para que nos explique cuáles son las razones técnicas, las razones financieras que tendría el gobierno para sacarlo. Esto es muy preocupante. Con las instituciones financieras no se juega. Y el gobierno ha nombrado a una persona, a Posaíta, que es un mal clientelista y que no tiene ni idea de finanzas. Y en el Fondo Nacional del Ahorro tienen puestos sus ahorritos cerca de 2 millones de colombianos. Son las cosas con las que no se juega. Asesinados 2 policías al sur de Nariño, en pleno día y en plena plaza de mercado. 2 francotiradores los asesinaron. Y parece que sigue el secuestro de las 50 y tantas tractomulas en Orindo Putumayo. Esto
cada día se pone peor. Tendremos que hablar del orden público en toda la nación. Hoy puede resolver el Consejo de Estado el tema de la reforma constitucional a la justicia. La reforma constitucional a la justicia la hizo el Congreso. Se siguieron todos los trámites. Se siguió la famosa doble vuelta. Fueron 4 debates y 4 aprobaciones primero, y en el siguiente periodo legislativo otras 4, las 8. Y entonces el presidente de la República, horrorizado con las críticas que le hicieron a la reforma, en la que él participó a través de sus ministros, eso fue conocido por todo el país, resolvió acudir a un proceso completamente extraconstitucional, inconstitucional, y objetó la reforma. Lo que no puede hacer el presidente, las reformas constitucionales no se objetan. Ni más faltaba, el presidente no tiene esa facultad. Hoy el Consejo de Estado seguramente lo dirá, o a lo mejor el gobierno conforme unas mayorías para que el Consejo de Estado diga todo lo contrario de lo que dicen la Constitución y la ley. Que se acabó la gallina de los huevos de oro, dice ANIF. Hay un excelente reportaje que le recomendamos a ustedes de María Isabel Rueda, al presidente de ANIF. Excelente reportaje. Pone los puntos sobre las íes. Tuvimos una gallina de los huevos de oro que fue la producción de minerales y la producción de hidrocarburos. Eso se acabó. Eso no dio para más. Todo lo que nos dejó fue corrupción, despilfarro, abandono, desgobierno, y ahora, queridos amigos, a pagar impuestos. Y a pagar impuestos en grande, porque esto se desfondó. La guerra en Irak. Alemania arma kurdos, dice que mandó armas suficientes para 4.000 hombres en armas. Todos parecen estar contra ISIS. ISIS cada vez más poderosa, más fuerte. Los Estados Unidos, el presidente Obama se fue de Irak y dejó tras de sí un infierno. El conflicto en Ucrania. Esa es una situación supremamente grave. Lo de Ucrania se parece mucho a la situación de los Balcanes en la Guerra Mundial. Esto está muy grave. Putin, al mejor estilo staliniano, dice que él no quiere armas, que él no quiere actos de violencia, solo que a la fuerza se está tomando gran parte de Ucrania. ¿Qué va a pasar? Conflicto con Irán. Hay nuevas sanciones que imponen los Estados Unidos a Irán. Rouhani, el premier iraní aparente, porque el premier es el ayatolá que no tiene que dar la cara ni su nombre. Y entonces Obama pone sanciones y Rouhani contesta indignado. Fuertes protestas en Hong Kong. Definitivamente los de Hong Kong están viendo que se les vino encima la noche. Los chinos no quieren ni que les hablen de democracia. Y es que no es por la democracia de Hong Kong, sino que si permite la democracia en Hong Kong, ese salpullido se va a extender por toda China, y un régimen autoritario, totalitario como el régimen comunista de Beijing no puede tolerar democracia en ninguna parte. Y hoy en la historia recordaremos un hecho que nos parece que fue ayer, lo vivimos intensamente. Fue una de esas medidas demagógicas, torpes, de las grandes medidas torpes que se han dictado en América. El 1 de septiembre de 1982, José López Portillo, presidente de México, nacionalizó toda la banca mexicana. Era la banca más poderosa, más evolucionada, más dinámica del continente. ¿Qué pasó? Se los contaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Pues con esa música tan agradable, ¿qué les parece si hablamos hoy de su columna de opinión, doctor Londoño, titulada "Hay hacker para todo o para casi todo"?
que está escrita en clave de humor, pero como todo lo que se dice con humor, viene cargada de un gran contenido y de una alta dosis de crítica. La columna, como su mismo título indica, habla pues del técnico informático Andrés Sepúlveda, graduado ahora de agente 007 y quien ha funcionado a la perfección como efecto distractor de esta dura y complicada realidad nacional. Todo es por culpa del hacker, desde las complicaciones en la mesa de La Habana, pasando por la crisis en la salud, la llamada histeria colectiva, como así se refiere el gobierno a las niñas en Carmen de Bolívar, por culpa de la famosa vacuna del papiloma, hasta el enorme, gigantesco, abismal hueco presupuestal que la clase media va a tener que rellenar a punta de impuestos. En la columna también habla usted de la jornada escolar de 8 horas que no habrá, porque no hay presupuesto, ni de las autopistas prometidas y de cómo la acción de Ecopetrol bajó, no por culpa del pánico que causó el propio gobierno cuando anunció una posible venta, sino por culpa del hacker. Porque de eso se trata, entretener y desviar la atención hacia un pobre técnico informático al que encerraron durante varios meses, recordemos, y pusieron a cantar mentiras a cambio de un pasaje a la libertad. ¿Es principio de oportunidad o principio de oportunismo? Pregunto. Buena pregunta, Montserrat, buena pregunta. Pero el hacker tiene la culpa de todo en Colombia. Y entonces, si hay déficit fiscal, es que eso se lo inventó la Contralor. Y la Contralor y el hacker están trabajando de la mano. Si Ecopetrol no tiene las perspectivas fantásticas que tenía hace un tiempo y si la industria petrolera está amenazando ruina en Colombia, la culpa la tiene el hacker. No hay duda ninguna. El problema de la salud, la culpa la tiene el hacker. El problema de la educación es el hacker. ¿No ve que desprestigió a María Fernanda Campo, que era la que sabía dónde estaba la plata? Porque para la jornada única a Montserrat se necesitan billones de pesos. Hay que construir colegios en todo el país. Es que es nada menos que multiplicar por 2 la capacidad de los colegios para los niños de escasos recursos. Eso es una transformación de una profundidad gigantesca, que fue el gran proyecto que le planteó al país Óscar Iván Zuluaga. Se lo robó Juan Manuel Santos, pero es que uno se tiene que robar las cosas completas. Lo que le faltó fue el dinero. ¿Dónde está el dinero? María Fernanda Campo sabía. ¿Y por qué sacaron a María Fernanda Campo? Por culpa del hacker que lo desprestigió, como está desprestigiando un poco de figuras nacionales. Y el país no va a tener lágrimas suficientes para llorar el desprestigio de Armando Benedetti o de Roy Barreras. Imagínese usted, Montserrat, ¿cómo vamos a hacer eso? En todo caso, pues, hay hacker para todo o para casi todo, porque la gente ya se está dando cuenta de que eso es una patraña, de que eso es una comedia de mala calidad, de mala condición, y está empezando a molestarse y a enfurecerse con este montaje que están haciendo desde la Fiscalía y desde el Gobierno Nacional con un pobre operario de computadores que tenía pues un trabajo muy digno, que es operar computadores, y hay gente que es hábil en eso y que los mueve y que se mete en la red y que sale de la red y que, en fin, ese era el trabajo de este pobre Sepúlveda, y lo convierten de la noche a la mañana en el epicentro de la política colombiana, y que iba a sabotear los acuerdos de La Habana a punta de tweet. Pero qué acuerdos, además. Pero por favor, pero sí. seamos serios, seamos serios. Este gobierno tiene una condición fundamental, y es que definitivamente no es serio. Como eso, Montserrat, de mandar a los Montes de María para arreglar un problema de salud a un economista. Me perdonan, sencillamente Santos no es serio. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 1 de septiembre del año 14, son las 6:25. Mientras 234 niñas se presentan en compañía de sus padres al hospital de Carmen de Bolívar, en mal estado de salud.
por el tema de la vacuna del papiloma, también llegan de Sucre, por el mismo tema. En San Gil, Santander, el alcalde prohibió seguir suministrando la vacuna, pues 2 niñas también resultaron afectadas. Ante lo anterior, el señor presidente Juanpa ordenó el traslado inmediato del ministro economista de Salud a la tierra de Lucho Bermúdez. Santos terminó responsabilizando a las niñas de sus síntomas y salió en defensa de la famosa vacuna, tachando de irresponsables a quienes denuncian estos hechos. No es la vacuna, son las niñas histéricas, dice el presidente Santos. Mientras tanto, los gremios del Tolima Grande piden intervenir nuevamente al Hospital Federico Lleras Acosta, donde además los niños también se mueren, pero por falta de atención y víctimas de cáncer. En Medellín, la salud hace metástasis, pues 14 centros asistenciales, clínicas y hospitales pasan a cuidados intensivos. Y en Santa Marta, 120 niños intoxicados por inhalar un extraño olor. ¿Será que los 120 niños intoxicados de Santa Marta también están conspirando contra las políticas de salud de Santos? ¿Y será menester enviar al ministro a ver qué pasa allá? Pero el ministro con su visita al Carmen de Bolívar las aliviará, dice el gobierno. En eso estamos, doctor Londoño. Claro, porque las niñas de lo que están sufriendo es de una hiperinflación emocional. Entonces, como este es economista, pues hay que hablar de la hiperinflación. Eso no es serio, William. Las cosas hay que tratarlas con juicio. Yo le hago una corrección a usted. No son 234 niñas, son más de 300 niñas las que han ido a parar a un hospital que no da abasto para tratarlas. Y entonces a las niñas las estabilizan porque simplemente les tratan los síntomas, las mandan para la casa hasta que les vuelve a dar otro ataque y las vuelven a llevar otra vez al mismo hospital a que les quiten la fiebre y a que les hagan cositas antes de volverlas a mandar para la casa y antes de que se vuelvan, se regresen al hospital. Y entonces Santos desde aquí, acompañado por unos psiquiatras irresponsables que no se han tomado la molestia de ir allá, sino que hacen psiquiatría en el aire, en el viento, guiados obviamente por los promotores de las vacunas y por la Organización Mundial de la Salud y por el gobierno de Santos, que no se puede equivocar en nada. Pues se equivocaron. Algo está pasando con esas vacunas. Y algo que puede ser supremamente grave. Y no es argumento el que Santos diga que a su hija la vacunaron. Han vacunado centenares de miles de niñas sin que haya pasado nada. Pero a estas 300 sí les pasó, por alguna razón. Y parece que están apareciendo, están apareciendo niñas en algunos otros lugares del país con problemas. Es una vacuna. Perdón, de otros países, doctor Londoño, y de otros países. Hay que recordar que esta polémica que hay en torno a las vacunas no es un invento de Colombia. Esta discusión ya se ha mantenido y se mantiene en otros países, en Francia, en Europa, en Estados Unidos. Esto no es una exclusividad de Las Colombia, vacunas son eminentemente tóxicos. Mis 2 hijos menores terminaron con asma, y el asma era producida por la vacuna de la tuberculosis. Esa es mi experiencia personal, la mía. Las vacunas son tóxicas, las están tomando como si fuera maná caído del cielo, y de eso hay que tener cuidado. Hay vacunas que son mucho más tóxicas que otras. Pues esta tiene esos efectos. Entonces, que eso afecta el programa de vacunación, hágalo con seriedad, hágalo con juicio. Y cuando aparezcan estos síntomas, trátelos y, por Dios, alivien esas niñas. No las ultrajen, no las persigan, no ultrajen a sus familias. Era lo que faltaba, pues.
tras de que las niñas están enfermas, le caen encima a las familias diciendo que son histéricas y que quieren abusar de una condición mediática, como se dice ahora, es que los periódicos se ocupan de un tema del que se tienen que ocupar. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial y feliz saludo para todos nuestros oyentes. Les cuento que iniciamos esta semana laboral destacando que el conflicto que se está viviendo y que es el más delicado, uno de los más delicados en materia internacional, es el conflicto de Ucrania, donde el presidente Petro Poroshenko ha acusado abiertamente a Rusia de lanzar una agresión directa y abierta contra el este de ese país. El presidente ruso, Vladimir Putin, según dice el propio Poroshenko y varios de los presidentes más importantes de la comunidad internacional, lanzó una ofensiva militar con tropas militares y con armamento pesado en el este ucraniano. También hay que decir que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha indicado por estos días que los separatistas son entrenados por Rusia, son armados por Rusia y son obviamente financiados por Rusia, país que, según ha dicho el propio Obama, ha violado repetidamente la soberanía de Ucrania y le ha mentido a la comunidad internacional sobre los hechos. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por otra parte, dice que tiene pruebas de que más de 1.000 efectivos rusos están actuando desde las fronteras ucranianas y confirma que otros 20.000 efectivos están concentrados cerca de la frontera ucraniana, así el señor Vladimir Putin desmienta estos hechos. El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, dice que hay extrema preocupación en el mundo por las crecientes evidencias de que tropas rusas efectivamente están en Ucrania. Angela Merkel, la canciller de Alemania, confirma que por esta invasión la Unión Europea está determinando nuevas sanciones contra Rusia. El presidente o el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, alerta que el avance de los prorrusos hacia el sur de Ucrania significaría una peligrosa escalada de violencia, y mientras todo esto se dice, Rusia sigue desmintiendo, como es costumbre del señor Vladimir Putin, la presencia de tropas rusas en el este de Ucrania, y dice que estas afirmaciones no corresponden a la verdad. Lo cierto es que, para finalizar esta noticia, es necesario contarle a nuestros oyentes que hoy lunes 1 de septiembre la Cancillería rusa asegura que un alto al fuego inmediato y sin condiciones en el este de Ucrania debe ser la prioridad de las negociaciones que comenzarán hoy precisamente en Bielorrusia entre el gobierno de Kiev y Moscú. Y para finalizar, también hay que decir que el presidente Putin, el famoso presidente Vladimir Putin de Rusia, aboga por una solución pacífica a la crisis. Él dice que él no está metido allá en Ucrania, y mientras todo eso, la comunidad internacional, como les digo, lo acusa de estar lanzando una dramática y peligrosa ofensiva en ese país. Eso es muy delicado, esa ha sido una zona muy caliente toda la vida. Ucrania, no se le olvide, es el granero de la Unión Soviética y de Europa. Ucrania en época estaliniana fue sometida a unos tratamientos los más inicuos que se dieron en la época estaliniana. Mataron millones de personas en Ucrania. Es que Ucrania tiene una historia que no se puede olvidar. Ucrania ha sido un polvorín. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pues que Putin se la quiere tomar porque hay muchos rusos o personas de origen ruso, hijos de rusos o nietos de rusos, que viven en Ucrania y que tienen raíces culturales en Rusia. Y Ucrania quiere tener su independencia. Entonces es una situación muy difícil, Jessica, en un lugar estratégico. Miren el mapa y verán que Ucrania es geográficamente estratégica, además de ser estratégica desde el punto de vista de su gigantesca capacidad de producción de granos. Ucrania, pues, en la mira de Putin, eso no tiene duda ninguna, mientras Obama hace advertencias, da declaraciones y dice que en todo caso no intervendrá. Y Europa tampoco intervendrá, de modo que Poroshenko esté tranquilo porque ayuda será lo que no reciba en ningún caso. Sergio G. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana revisando la decisión que adoptó el Banco de la República el pasado viernes, una decisión que tomó en medio de las circunstancias macroeconómicas que, digamos, han generado bastante preocupación en todo el país.
¿Qué decisión tomó el Banco de la República? Pues subió la tasa de interés, la tasa de referencia a 4,5%. Esto es un aumento de 25 puntos básicos en esta tasa de referencia, y esto se presenta en medio, y como lo dijo el doctor José Darío Uribe, gerente del Banco de la República, pues se da en medio de un panorama de incertidumbre frente al futuro del petróleo, del sector de hidrocarburos en Colombia. La producción promedio acumulada de este año es de 979.000 barriles por día. Esto está por debajo de la meta del 1.000.000 de barriles, y ya hay varios sectores prendiendo las alarmas. También la ANIF ha advertido, y en un extenso reportaje lo hace la ANIF, advierte que pues se nos acabó esa gallinita de los huevos de oro, que hay que buscar nuevos caminos. Pues estas situaciones, doctor Londoño, han llevado al Banco de la República a revisar la tasa de referencia, a elevarla a 4,5%, y ¿esto qué quiere decir? Que se vuelve más rentable traer capitales golondrina desde afuera, lo cual pues va a repercutir, por supuesto, en una mayor entrada de dólares al mercado, y eso en últimas lo que va a hacer es una presión para bajar de nuevo el precio del dólar, y esto repercute en un menor costo fiscal de la deuda en Colombia. Esto también en medio de un panorama en el que el hueco fiscal pues es inmenso. El gobierno nacional, lo hemos advertido aquí en la hora de la verdad, el gobierno nacional dice que es de 12 billones de pesos. La ANIF y los gremios advierten que es de 17 billones de pesos, mientras que la Contraloría dice, no señores, no se equivoquen, el hueco fiscal para el año entrante es de 22 billones de pesos. Así pues que bajar el costo de la deuda a través de bajar la tasa de cambio, lo que valen los dólares, pues es bueno en últimas para el gobierno. Mire, la tasa representativa del mercado para hoy es de 1.918 pesos con 62 centavos. Es una tasa muy similar a la que veíamos en el mes de mayo. Luego de mayo hubo una fuerte caída del precio del dólar. Ha repuntado, hay que decirlo, ha repuntado, pero ya llegó a su repunte máximo, y de nuevo vemos una tendencia hacia la baja. Y con esta decisión del Banco de la República seguramente volverá a bajar el precio del dólar, doctor Londoño. Hoy va a ser un día crítico, a ver cómo reciben los mercados esa decisión del Banco de la República subiendo la tasa de interés, que es una invitación a traer capitales golondrina y una invitación a endeudarse afuera. Así es. Porque si en el interior es más caro endeudarse, pues la gente se endeuda afuera, y al endeudarse afuera trae dólares, y al traer dólares el precio del dólar baja, y al bajar el precio del dólar baja el endeudamiento en pesos, calculado en pesos del gobierno nacional, de manera que al gobierno le va muy bien, al resto del país le va muy mal con la reevaluación del peso colombiano, pero eso fue lo que decidió el Banco de la República en su reunión del viernes. Seguramente hacen esas reuniones el viernes para que entre sábado y domingo a la gente se le olvide qué fue lo que le pasó. Sí, esa siempre se hace el último viernes de cada mes. Exacto. Hoy sabremos qué sucedió, cómo recibe el mercado este anuncio de subir la tasa de interés de referencia a 4.5%. Los aumentos en la tasa de interés son siempre dolorosos. Vamos a ver con cuáles efectos, especialmente cuando el mundo desarrollado no sube las tasas de interés, sino que las mantiene en cero. Tanto la Federal Reserve como el Banco Central Europeo siguen en esa misma línea. Muy barato endeudarse afuera. Muy barato endeudarse afuera, y muy sabroso traer capitales golondrina para que la gente se enriquezca especulando en Colombia. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El jueves 28 de agosto en la Universidad EAFIT, el general Mora, quien hace parte de los negociadores del gobierno en La Habana, hizo unas contundentes afirmaciones sobre las FARC a propósito de la polémica dejación de armas en un conversatorio sobre los diálogos de paz. Refiriéndose a la narcoguerrilla de las FARC afirmó: allá en sus discursos pueden decir muchas cosas, pero lo cierto es que para llegar al proceso de paz, para llegar al fin del conflicto, para que puedan surgir como un partido político,
tienen que desmovilizarse y tienen que entregar las armas. Los medios reportaron las manifestaciones del general Mora, las mismas que causaran la inconformidad a las FARC. Así las FARC digan lo contrario y no lo reconozcan, el Estado tiene una ventaja militar. Bien contadas, las FARC no llegan a 7.000 guerrilleros en la actualidad, cuando hace 10 años tenían 20.000 guerrilleros, dijo el general. Estas afirmaciones, como lo dijimos, no pasaron inadvertidas para la narcoguerrilla, ni para el gobierno, que precisamente al día siguiente designó al general Flores al mando de un nuevo comando de transición, integrado por oficiales de fuerzas militares y de policía. Sobre este nuevo comando de transición, explicó el presidente Juan Manuel Santos, se encargará de preparar al país para pasar de la guerra a la paz, en un eventual escenario de posconflicto. Sin embargo, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se había referido a este comando días antes como un comando de transformación. Pues bien, oyentes, este comando de transición, que es realmente un comando de transformación, ha causado fuertes tensiones en el ejército. Y recordamos que fue propiamente el general Jaime Lasprilla quien refutara al presidente de la República al afirmar que el ejército no sería tocado en La Habana. Durante el discurso donde el presidente designó al general Flores al mando de este nuevo comando de transición, reiteró que mientras se llega a la firma del fin del conflicto, continúan las acciones militares y continúa la ofensiva. Doctor Londoño, aunque el presidente y Humberto de la Calle insistan en que el ejército sigue a la ofensiva, lo que podemos apreciar los colombianos, quienes sufrimos los frecuentes asesinatos, voladuras de infraestructura vial, de transmisión eléctrica, de transporte de petróleo, igual que su vertimiento a los ríos, en toda la geografía nacional, y ahora sumado al anuncio de que tendremos un nuevo ejército de transición, es que el ejército está en la retirada. El ejército está en la retirada, lo que uno no sabe es para dónde. La transformación del ejército es el cambio en el ejército, luego sí lo van a tocar en La Habana o como consecuencia de las conversaciones de La Habana, porque pues eso es obvio, condición número 1 de la guerrilla, me cambia el ejército que me ha dado palo, el ejército que me ha tenido en retirada a mí, que hace 4 años me tenía metido en las selvas, perseguido, teniendo como único refugio el territorio de Venezuela. Entonces ahora, ¿qué va a pasar con el general Mora? Hablaremos del tema en nuestra nota editorial. Y en un minuto estaremos con el presidente del Fondo Nacional de Ahorro, Ricardo Arias Mora, que deja su tarea y que deja su cargo para abrirle paso a Augusto Posada, un clientelista de marca mayor. ¿Qué va a pasar con el Fondo Nacional de Ahorro? En un minuto, Ricardo Arias Mora estará con nosotros en la Hora de la Verdad.